Muy bien, vamos a comenzar, ¿ok? Primero que nada, quisiera agradecerle su presencia a todas y a todos que ya están un viernes a las 6 de la tarde aquí junto con nosotros, eh, y darles la bienvenida a esta segunda parte de nuestro simposio, nuestro primer simposio de estudiantes de Historia del Derecho de la Universidad Católica. Y vamos a tener dos mesas muy interesantes hoy. También, como el día de ayer, dos mesas con temas variados y con perspectivas muy interesantes y con, sobre todo, propuestas. Así que, para comenzar, pues vamos con nuestra moderadora de la primera mesa, Claria. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes con todos y con todas. Como ya mencionó Damián, vamos a empezar con la primera mesa del día de hoy, que es la mesa 3, que tiene como eje temático historia, territorios y conflicto. En esta mesa vamos a contar con dos ponentes, eh, señalando que la segunda ponente, bueno, es del día de ayer que no pudo exponer, pero que sin embargo encontramos que hay una relación para esta mesa. Entonces, vamos a empezar con la primera ponente de esta mesa, que es la alumna Lira Cruzado. Entonces voy a dar pase a Lira. Sí. Muchas gracias, Claria, profesor. Ahora voy a compartir mi presentación. A ver. Ya pueden verla, ¿cierto? Sí. Listo, entonces empieza a correr el tiempo. Sí. De acuerdo. Buenas tardes con todos, asistentes, profesor Claria. Muchas gracias por la oportunidad. Como ya me presentaron, mi nombre es Lira Cruzado y voy a exponer algunos alcances de la investigación que estoy desarrollando en el marco del curso de Historia del Derecho en torno al conflicto de demarcación territorial que existe entre los distritos de San Martín de Porres e Independencia en la zona norte de Lima. Partiré en ese sentido por introducir un poco el caso de estudio al cual me estoy abocando. En Perú, a septiembre del 2022, la Defensoría del Pueblo detecta en su reporte de conflictos sociales más recientes 4 conflictos que ellos denominan de tipo demarcación territorial y que están aquí en la presentación. Estos 4 se caracterizan por el hecho de que un grupo de ciudadanos, usualmente, pero no siempre, respaldados por las autoridades de su jurisdicción, eh, se disputan contra otro grupo de ciudadanos que, al igual que ellos, alegan que cierta área del terreno o del territorio pertenece a su propia jurisdicción, cuestionando así el límite legal que ha sido fijado normativamente. Sin embargo, las palabras conflicto social y Lima no son términos que usualmente vincularíamos, ¿no? Eso es algo que me llevó a preguntarme cuáles han sido las condiciones que han llevado a que surja un conflicto de este tipo en Lima y sobre todo, cuáles son los factores que hacen que este conflicto persista. Y en base a ello es que he estructurado mi pregunta de investigación, que es, ¿cuáles son los factores que explican la persistencia del conflicto de demarcación territorial existente entre los distritos de San Martín de Porres e Independencia al año 2022? Para responder dichas preguntas es necesario empaparnos un poco de ciertos conceptos, ¿no? El área en disputa que ya he presentado previamente, se extiende por una zona de alrededor de 2.59 kilómetros cuadrados, limitados por avenidas bastante importantes de la zona, como la Avenida Panamericana Norte, Naranjal, Tupac Amaru y la Avenida Tomás Valle. Esta zona comprende centros comerciales de suma relevancia como la Plaza, Plaza Norte, se encuentra incluso la sede norte del Poder Judicial y otras zonas industriales de bastante relevancia comercial. Este conflicto de demarcación territorial posee múltiples implicancias políticas, económicas y sociales que al día a día generan en realidad múltiples dificultades para delimitar a qué jurisdicción pertenece tanto dicha zona como los ciudadanos que la habitan. Y esto a su vez repercute en el cobro de tributos, la provisión de servicios públicos como la seguridad ciudadana, la limpieza pública, entre otros.
El propósito de mi investigación precisamente es indagar sobre qué factores leales e históricos explican la persistencia de este conflicto hasta el año 2022. Para tales efectos, es importante recordar que un conflicto social, como en este caso, donde hay dos sectores de la sociedad, habitantes de Independencia y de San Martín de Porres, con intereses contrapuestos, puesto que ambos consideran que una zona pertenece a su propia jurisdicción, no son lineales. Como se visualiza aquí, un conflicto tiene fases, tiene picos de crisis y tiene eventuales desescalamientos. En ese sentido, parte de mi propuesta de investigación es identificar estas fases y extrapolarlas al conflicto que detectamos entre San Martín de Porres e Independencia. Para eso he considerado pertinente retroceder hasta el origen del conflicto, que yo propongo que es mucho antes del 2018, que es la fecha donde la Defensoría del Pueblo interviene e introduce este conflicto en su reporte de conflictos sociales. Y ese será el punto de partida. El distrito de San Martín de Porres se extiende a lo largo de un territorio que originalmente pertenecía a Caraballo, el primer distrito de Lima, en realidad. Y las principales haciendas que lo conformaban, tales como Chuquitanta, Naranjal, Proinfantas, entre otras. Lima, en los años 40, vio venir grandes olas de migración andina, impulsadas por múltiples factores, pero uno que también fue bastante relevante fue el terremoto que ocurrió en 1940. El área, que ahora es San Martín de Porres, empezó a ser poblada por principalmente obreros. Como respuesta a estas grandes olas migratorias, el Estado promulgó diversas iniciativas de vivienda para alojar a estas personas obreras. Estos nuevos barrios inicialmente se ubicaban a lo largo de la avenida Caquetá, pero eventualmente fueron creciendo más y se dieron paso a las denominadas invasiones o barriadas, que en realidad eran grupos de personas organizándose para conseguir la vivienda que requerían. Una de ellas era precisamente la Asociación de Padres de Familia 27 de Octubre, cuyo nombre no es casual, sino que se nombran así por la fecha en la cual Odría tomó el poder por la fuerza. De hecho, que este nombramiento lo hacen buscando ganar la simpatía por parte de Odría. Y es en realidad una relación simbiótica, puesto que parte de las políticas clientelistas de Odría era mediante medidas como la titulación, el reconocimiento mediante decretos leyes para reconocer distritos, buscaba también cierto apoyo político, apoyo clientelista por parte de estas amplias poblaciones de obreros. Esta gran expansión de la que estaba hablando llevó eventualmente a la creación del distrito de San Martín de Porres mediante decreto ley 11369, que es su extensión original. Pero sin embargo, esta extensión original cambió de manera bastante drástica a lo largo de los siguientes años. Por ejemplo, ocurre un primer recorte territorial cuando cierta parte de San Martín de Porres pasa a ser de la provincia constitucional del Callao. Un nuevo recorte ocurre con la creación del distrito de Comas. En 1960 esta exposición es la creación del distrito y como la creación del distrito de Los Olivos. Es así como San Martín de Porres termina con una configuración geográfica bastante interesante, si la pueden ver, y precisamente aquí podemos traspolar la zona que es precisamente la que está en conflicto y que se encuentra aquí, entre Independencia y entre San Martín de Porres. Es en este punto que yo detecto un primer escenario propenso para una crisis, porque vemos una serie de desmembramientos territoriales donde evidentemente no hay un necesario consenso sobre qué habitantes quieren pertenecer a tal o tal distrito, sino que las decisiones son políticas. En efecto, yo creo que esta división distrital desde el inicio hasta la actualidad no ha sido pacífica y podemos sustentar ello en el hecho de que posteriormente estos conflictos de demarcación territorial fueron
se podría decir judicializados, porque llegaron tanto ante procesos judiciales como ante el Tribunal Constitucional. Solo me voy a referir a dos de ellos. En primer lugar está el proceso judicial, que actualmente es cosa juzgada, que fue iniciado por la Municipalidad de Independencia cuando interpuso una acción legal ante el juzgado de primera instancia, solicitando la demarcación territorial de los límites del Distrito de Independencia con el Distrito de Los Olivos y de San Martín de Porres, pretensión que se declaró fundada el 23 de junio de 1992 y fue posteriormente confirmado dicho fallo por la Sala Civil y por la Corte Suprema. Por otro lado, podemos referirnos a esta sentencia que recae en el expediente 3/2008 del Tribunal Constitucional en el año 2009, que más bien declara infundada la demanda que formula el alcalde de San Martín de Porres, alegando que la Municipalidad de Independencia habría interferido e invadido sus atribuciones y competencias municipales. Más bien, finalmente, los magistrados del tribunal concluyen que la zona cuya jurisdicción se atribuía a la Municipalidad de San Martín de Porres, es decir, la zona industrial, se encontraba en realidad dentro de la jurisdicción de Independencia. Esta sentencia es ratificada posteriormente, el año 2020 de hecho. En ese sentido identificamos dos fallos, dos respuestas institucionales y legales, donde frente a un descontento, en este caso manifestado por municipios, la respuesta legal proviene por parte tanto del Poder Judicial como del Tribunal Constitucional. Y en ambos casos se pronuncian indicando que uno de los distritos tiene razón. Esto nos podría llevar a concluir que, pues, el derecho ya lo dijo todo, esta zona es de independencia y no debería haber más conflictos. Pero no podemos decir en realidad que el derecho ya solucionó este conflicto, porque estos enfrentamientos siguen ocurriendo y muchos años después, desde que estas sentencias han sido emitidas. Como un tercer punto álgido, un tercer punto de crisis, yo he identificado, este es uno de múltiples conflictos que surgen entre serenazgos de la zona, donde ambos se atribuyen competencias de fiscalización, de orden, de otro tipo de servicios públicos, y pues surge el enfrentamiento, puesto que ambos funcionarios públicos consideran que tienen derecho a hacer sus funciones en una zona y que más bien estas se están viendo atropelladas por otro grupo. En el caso particular de junio del 2019 es este enfrentamiento que ocurre, ¿no? Y esto eventualmente devino en una respuesta por parte del entonces alcalde de Lima, el señor Muñoz, quien llevó a que se entable una mesa de trabajo entre tanto el alcalde de Independencia como el alcalde de San Martín de Porres. A esto se vio acompañado una serie de iniciativas legislativas, proyectos que buscan llegar finalmente a la respuesta deseada de una demarcación territorial definitiva, pero el conflicto persiste en realidad. Esto me lleva a regresar a mi pregunta original, que es ¿por qué persiste este conflicto al 2022? Como respuesta a mi pregunta en la investigación, y he encontrado que si bien hay múltiples factores, hay dos que yo considero de especial relevancia. Se encuentra, por un lado, que hay una falta de mecanismo que consiga canalizar las percepciones de los ciudadanos en torno a este conflicto, el conflicto que les acabo de mostrar, ¿no? Esta falta de comunicación deviene inevitablemente, cuyas funciones evidentemente no deben rozar el mecanismo, lo que debería ser el ejercicio cotidiano de las funciones de un funcionario municipal, como fiscalizar u otras, se dificulta y se torna altamente conflictivo, lo cual deviene a su vez en un perjuicio para los ciudadanos de la zona, puesto que el serenazgo se está abocando a enfrentarse con otros serenazgos en vez de desempeñarse regularmente en sus funciones. El segundo factor que identifico es el interés económico que en realidad comparten ambos municipios
municipios en ser los centros recaudadores de estos centros comerciales y zonas industriales que ya les mencioné. Esto va a generar, a su vez, su negativa a resolver el conflicto territorial si es que no se ven beneficiados en el sentido de que se les reconozca jurisdicción sobre estas zonas y por lo tanto derecho a la recaudación de los tributos, ¿no? Ambos factores me permiten concluir que la demarcación territorial en efecto posee limitaciones para fungir como mecanismo efectivo de separación de jurisdicciones y de limitación de competencias municipales respecto de la provisión de servicios públicos. Especialmente, como les mostraba, el ciclo de los conflictos sociales nos permiten augurar con cierta convicción de que en tanto el conflicto no ha sido solucionado, pues inevitablemente otro pico de violencia va a resurgir y en ese sentido es necesario encontrar un mecanismo que consiga que estas discusiones, estas disputas puedan ser canalizadas. Podría ser mediante el derecho o podría ser fuera del derecho, pero ahí queda la pregunta un poco al aire. Gracias por su atención. Bien, muchas gracias, Lira, por tu ponencia. Vamos a continuar esta mesa con la segunda ponencia, que es de la alumna Valeria González Fierro. Sí, muchas gracias, Claria. Voy a compartir mi presentación. Un segundo, por favor. Ya. Bueno, como ya mencionaron, mi nombre es Valeria González. Muchas gracias a quienes nos escuchan el día de hoy. Voy a compartirles un poco sobre mi investigación que propone la necesidad de la reivindicación de la figura de la mujer de la élite mochica en la historia precolonial. ¿Esto por qué? Porque no podemos negar que cada producción de saberes representa en sí misma un reflejo de las preconcepciones particulares y subjetivas que cada autor carga consigo respecto del mundo que lo rodea, ¿no? Y durante mucho tiempo, la construcción de cronistas occidentales ha sido nuestra primera aproximación al momento de construir la historia precolonial. Por eso, este trabajo pretende analizar particularmente el relato realizado por los cronistas del siglo XVI respecto de la mujer de la costa norte peruana. Esto debido a que, propio de la matriz epistemológica que estos autores trajeron consigo, dicha representación de la mujer se encontraba sesgada por prejuicios de género, debido a que este discurso habría definido cuál es la conducta esperada de la mujer y cuál es el rol particular que esta puede ostentar dentro de la sociedad, ¿no? Y el haber trasladado dicho discurso a la construcción de la historia de la mujer andina ha contribuido al menoscabo de su imagen y al desconocimiento del verdadero poder que estas mujeres tuvieron en la sociedad a la que pertenecieron. Sin embargo, en contraposición a todo esto, encontramos los recientes descubrimientos de la arqueología moderna, ¿no? Que pretenden darnos mejores luces sobre el papel que la mujer ha jugado en estas sociedades, ¿no? Y es por eso que postulo que es necesaria la descolonización de este discurso en torno particularmente a esta mujer de la costa peruana, utilizando herramientas como el enfoque de género que la arqueología moderna ya ha hecho propio, ¿no? Vamos a analizar en el presente trabajo primero la construcción del discurso teológico que sirve de base para la narrativa de los cronistas del siglo XVI, y finalmente cómo esta construcción histórica contrasta con los recientes descubrimientos arqueológicos. Respecto del discurso teológico, debemos recordar que nos situamos en Europa del siglo XVI, ¿no? Una sociedad evidentemente forjada con cimientos patriarcales, los cuales con la llegada del cristianismo fueron totalmente reforzados e institucionalizados, donde se colocaba al hombre como cabeza de familia y a la mujer siempre en un estatus de inferioridad en relación a él, ¿no? Este discurso va a servir como base para las preconcepciones que se tienen en la época respecto de la mujer, quien debía cumplir con determinado rol y características dentro de la sociedad que son considerados correctos y dados por mandato divino,
y aquellas que no se adecuaran a estas preconcepciones o parámetros verían en menosprecio su valor, ¿no? Tanto ha sido así que hasta hoy en día podemos encontrar evidencia de estos modelos de adoctrinamiento femenino que no solo fueron utilizados en Europa, sino que se trajeron consigo al proceso de conversión a la religión que fue llevado a cabo en América, ¿no? Y tenemos, por ejemplo, autores como Juan Luis Vives, con su obra Instrucción de la Mujer Cristiana de 1523, o Fray Luis de León con su obra La Perfecta Casada de 1583. En estas obras podemos encontrar fragmentos como los mostrados aquí, donde se lee: nadie reclama de ella sino la castidad. La castidad en la mujer hace las veces de todas las virtudes. Llevan con paciencia a ser castigadas y golpeadas por ellos, que al macho incumbía la defensa y a la hembra la docilidad en seguirlo. O finalmente, la que señala: el oficio natural de la mujer y el fin para que Dios la crió es para ser ayudadora del marido y no su calamidad. Evidentemente, estos fragmentos colocan a la mujer en un lugar determinado en la sociedad que siempre estará condicionado, primero, a la satisfacción de la figura del hombre; segundo, a tolerar y normalizar la violencia de parte de este; tercero, demonizar la sexualidad o el ejercicio de la sexualidad y darle un amplísimo valor a la castidad en las mujeres. Siendo así, como podemos evidenciar, en el discurso que fue preponderante en esa época existía una hegemonía respecto del rol que la mujer podía ocupar en la sociedad, y como ya mencioné, aquella que no lo hiciera sería castigada por mandato divino, ¿no? Evidentemente resulta un modelo acotadísimo de feminidad y posiciona a la mujer como moralmente y mentalmente inferior al hombre. Este discurso va a ser trasladado a la construcción que los comunistas realizan en América, debido a que cuando llegan a los Andes se continúa con esta política que había sido establecida en otras partes, de buscar una explicación acerca del territorio, de la población y las sociedades que se iban encontrando. Sin embargo, en lugar de otorgarnos datos históricos, los cronistas nos brindan opiniones, puntos de vista, interpretaciones de las cosas que fueron finalmente categorías estables a lo largo de la historia. ¿Esto por qué? Porque cronistas, por ejemplo, como Pedro Cieza de León, lo que hacen es construir su narración en base del relato del otro. Y debido a la imposibilidad de muchas veces entender el idioma o acceder a la misma sociedad, este discurso tuvo que ser reconstruido, reorganizado y promulgado de tal forma que las preconcepciones propias de los autores se vieron insertadas, ¿no? Así veremos que se replican preconcepciones como que, por ejemplo, la esfera en la que la mujer puede participar se circunscribe únicamente a las labores del hogar. Segundo, que el valor que se le otorga a la mujer se encuentra directamente condicionado al nivel de satisfacción que puede generar en el hombre. Y tercero, que existe una diferenciación entre las decisiones de hombres y mujeres, siendo que las de estas últimas se consideran negativas e inoficiosas. Así, el presente trabajo analizó, por ejemplo, las obras de los cronistas como Pedro Cieza de León, Fray Reginaldo de Lizárraga, Fray Diego de Ocaña y Pedro Gutiérrez de Santa Cruz, quienes, al hacer referencia sobre las capullanas, que son el nombre que los españoles le otorgan a las mujeres de la costa norte peruana cuando llegan al territorio, señalan que son las señoras en su infidelidad, que se pintaban las caras de mil maneras y que parecían el demonio, y que estas payas son para los españoles como las mujeres públicas, no porque ellas vivan de eso, sino por la facilidad que tienen de tratar con los españoles. Como se puede evidenciar en estos fragmentos, las mujeres fueron calificadas como infieles, demoníacas e incluso acusadas de comportarse como prostitutas. Todo ello debido a que la realidad con la que se encontraron estos cronistas distaba totalmente de la imagen que habían construido respecto de la mujer europea, lo cual entra en conflicto y genera que se replique un discurso que recrimina principalmente la falta de castidad, la serenidad y recato en la mujer, propios de valores evidentemente institucionalizados por la Iglesia cristiana. Finalmente, en contraposición a todo este discurso y a toda esta narrativa, encontramos los descubrimientos arqueológicos actuales, cómo la mujer mochica se posiciona en la arqueología moderna. Estos descubrimientos nos otorgan nueva información para poder construir una narrativa distinta, que propone que estas mujeres fueron en realidad representantes influyentes en su época,
quienes tuvieron injerencia no solo en política o defensa, sino que tenían una amplia conexión con la divinidad de estas sociedades, lo que las ubicaba en un rol protagónico en la sociedad y legitimaba el poder que ostentaron. Igual voy a tratar acerca de las tumbas o las excavaciones en las tumbas de, por ejemplo, la Dama de Cao, la sacerdotisa de Chornacam o las sacerdotisas de San José de Moro. ¿Esto por qué? Porque como menciona el autor Luis Jaime Castillo, los artefactos que se asociaron con estas sacerdotisas y que fueron depositados en sus tumbas como ofrendas funerarias son indicativos de las funciones que cumplieron en vida. Entonces, debido a la complejidad y a la riqueza de estas mismas, se evidencia el papel fundamental que estas mujeres tuvieron en las sociedades y que fueron tan importantes para la construcción y el mantenimiento de estas como sus contrapartes masculinas. Asimismo, autoras como Alicia Alvarado Escudero han desarrollado que estas mujeres no solo se desempeñaron como sacerdotisas, sino también como parteras, curanderas y guerreras dentro de la sociedad. Ello, junto con la conexión a la divinidad y la iconografía propia de esta sociedad, representan metáforas de poder que nos permiten acercarnos mediante los elementos materiales de los yacimientos arqueológicos a la relación que existía de estas mujeres con la sociedad y de qué manera todo esto en conjunto nos permite construir una nueva legitimación de su poder. Evidentemente, dista bastante del modelo que venimos recreando, donde se encontraban supeditadas a la satisfacción del hombre y relegadas al espacio del hogar, y por ello es que cobra una vital importancia la reconstrucción de esta narrativa en torno a estas mujeres, ya que, como acabamos de evidenciar, los relatos sobre ellas son cuando menos incorrectos, ¿no? Y esto no ha permitido que tengamos una adecuada reconstrucción en nuestra historia, mediante la cual se otorgue el verdadero lugar que éstas ocuparon. Por eso es necesario romper con esta construcción androcéntrica en la historia peruana y reemplazarla por un relato que incorpore el enfoque de género que disciplinas como la arqueología vienen incorporando ya. Eso sería todo. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Valeria. Entonces vamos a pasar a los comentarios de esta mesa, que, bueno, ha habido un cambio. Tocaban los comentarios por parte del profesor Renzo Nores. Sin embargo, en esta ocasión por razones de fuerza mayor, va a tener que hacerlo el profesor Damián. Así que les dejo con Damián. Bueno, muchas gracias, Claria. En principio, pues, han habido algunos problemas con la conexión del profesor Renzo Nores, y de hecho, pues eso no evita que él haya enviado sus comentarios, y voy a compartirlos, hacer una pequeña cuestión sumaria de los comentarios. Así que, sobre el primer trabajo, pues, tiene varias virtudes, ¿no? En principio, tiene la gran virtud de plantear una problemática que no solamente tiene que ver con sujetos, sino que tiene que ver con sujetos y además un espacio geográfico. Eso quiere decir que analiza dinámicas que tienen que ver con la relación entre personas, espacio, geografía y el derecho, ¿no? Y una virtud del trabajo de Lira es que justamente ha rastreado históricamente la evolución de este problema. Algo que para este tipo de análisis, que tienen que ver no solamente una perspectiva histórica, sino también una perspectiva histórica espacial, es fundamental. Eso para comenzar. La aproximación que hace Lira sobre el conflicto, en este caso en particular, tiene otra virtud que es muy importante, que además de hacer el análisis y el trazo histórico de cómo ha ido evolucionando, digamos, el espacio del conflicto y de cómo se han desarrollado estos distritos, pues tiene fuentes que son bastante interesantes. No solamente se limita a analizar, eh, digamos, el espacio como tal, sino que también tiene otro tipo de fuentes que tienen que ver con
normativas que tienen que ver con las municipalidades, es decir, se centra también en los órganos que tienen jurisdicción y que pueden administrar esos espacios. Este tipo de perspectivas, de manera muy clara, hacen falta en nuestro país, ¿no? Usualmente, este tipo de análisis se hacen desde una perspectiva bastante normativista, es decir, a partir de, digamos, la emisión de la legislación y de las normas escritas que hacen, pues, los espacios, por ejemplo, y también los que se dan en conflictos. Por ejemplo, si lo vemos en una perspectiva comparada, podemos ver el conflicto que existe entre San Isidro y Magdalena, donde el abordaje tradicional que se hace sobre este tipo de problema es un abordaje meramente legislativo, judicial, pero no se hacen aproximaciones que se centran específicamente en analizar el espacio. ¿Por qué? Porque entender las dinámicas entre la geografía y la historia y el derecho implica que el espacio sea tenido como una construcción social, ¿no? Es decir, los espacios son marcados por las prácticas sociales. Y estas prácticas sociales pueden ser rastreadas a lo largo del tiempo. Y eso nos va a dar una perspectiva que nos va a dar herramientas para entender cuáles son las ideas, las reglas, prácticas que marcan este conjunto de prácticas a lo largo de la historia. Y eso nos pone en un contexto, digamos, de una perspectiva de la historia del derecho que en nuestro país no se ha cultivado hasta el día de hoy. De hecho, hace mucha falta para entender una serie de problemas entre límites no solamente que pueden darse en nuestra capital, sino que también pueden darse a lo largo de todo el país. Por ello, el trabajo del IRA considero que es una contribución importante, no solamente porque ofrece una perspectiva novedosa de, de cómo abordar un problema en una perspectiva histórica, jurídica, sino que además ofrece también una propuesta metodológica que, si bien aplica perspectivas históricas, jurídicas, también tiene, por otro lado, una perspectiva geográfica, espacial, que, vuelvo a insistir, hace mucha falta de estudiar y de poder analizar a lo largo de estos últimos años y también observar este tipo de conflictos en momentos pues anteriores, como por ejemplo puede ser momentos coloniales o en momentos pues del siglo XIX, donde todos este tipo de problemáticas están a la orden del día, incluso hasta el día de hoy. Digamos, las definiciones de las jurisdicciones de municipalidades, entre gobiernos regionales, etcétera, siguen siendo materia de disputa. Y para este tipo de disputas, pues, hace mucha falta al día de hoy, pues, tener una perspectiva que pueda combinar y que pueda implementar no solamente el análisis de las normas o, digamos, de la producción legislativa o de ordenanzas, sino que también observar en la práctica cuáles son las conductas y cuáles son las reglas detrás de estas conductas, es decir, las reglas prácticas sociales, que eso se puede hacer a partir de este tipo de análisis como los que Lira propone. Así que me parece que es un trabajo que es muy novedoso, no solamente en general para abordarlo desde el derecho, sino que además es novedoso en cuanto no se limita a una sola interdisciplina, como será la historia del derecho, sino que da un paso más adelante, que también observa las dimensiones espaciales que tiene esta otra coordenada no solamente del tiempo, sino también del espacio. Así que considero que la propuesta del IRA es una propuesta muy interesante que puede darnos muchas más, como le decimos, perspectivas y puede darnos puede ser un modelo de trabajo para otras latitudes. Así que en ese sentido, pues Lira, muy bien y muchas felicidades por tu investigación. Ahora vamos con el trabajo de Valeria. El trabajo de Valeria también tiene varias virtudes. En primer lugar, considero que una de las primeras virtudes que tiene este trabajo
se refiere a el tiempo que quiere analizar. El tiempo que ella particularmente analiza puede ser entendido desde dos perspectivas. Número uno, sobre cómo se construyeron los discursos sobre los cuales se asentaron, digamos, los órdenes coloniales, sino que también puede ser un estudio que hace referencia a un pasado precolonial. En esos dos órdenes, pues el trabajo de Valeria puede ofrecer muchas perspectivas novedosas. En primer lugar, porque lo que está haciendo Valeria es analizar, como ella misma lo dice, con un objetivo de descolonizar los saberes. ¿Eso qué implica? Un ejercicio muy interesante que justamente está haciendo, que es identificar cuáles son los discursos producidos a partir de los hechos coloniales, como por ejemplo las aproximaciones de los religiosos, las aproximaciones de los cronistas, y cómo a partir de identificar estos discursos, el análisis de estos discursos puede darnos una serie de elementos, como por ejemplo, cuáles son las series de preceptos o prejuicios que están detrás de estos discursos. Identificar estos prejuicios y estos discursos coloniales, estos prejuicios que construían los discursos coloniales, es sumamente útil para poder entender cómo se construyó el derecho colonial y entender también cómo se construyeron los imaginarios coloniales. La propuesta de intercambiar o intercruzar las fuentes, como lo está haciendo la propuesta de Valeria, es decir, los datos de las crónicas con los descubrimientos a partir y los datos que da la arqueología, pues es un contraste que, en primer lugar, no hay mucha bibliografía o historiografía que tiene esa perspectiva. Entonces es una propuesta que en ese sentido, número uno, es novedosa. Y número dos, pues puede brindar nuevos datos. Entonces, a la luz de estos nuevos datos, pueden hacerse más patentes e identificables la serie de prejuicios sobre los cuales se asentaron estos discursos coloniales. Porque es muy importante para el día de hoy, en las perspectivas sobre la historia del derecho colonial y sobre todo para quienes pretenden, o en este caso personalmente podría decir pretendemos indagar en el derecho o en aquellos saberes normativos del periodo precolonial, pues conocer todos los alcances que han tenido, todas las ideas coloniales o todos los discursos coloniales nos pueden dar infinitas herramientas para poder penetrar e ir hacia el fondo con los saberes normativos precoloniales. Pero para llegar a ese punto es básico y necesario hacer un contraste de fuentes. Y en ese sentido, el trabajo que está haciendo Valeria es un trabajo muy valioso. De tal manera que ella ha identificado que no solamente hay una serie de saberes que provienen de los aspectos religiosos, particularmente cristianos, sino que además ha demostrado cómo estos saberes se encuentran impregnados y si uno indaga en la historiografía sobre la cual se han construido pues, los saberes sobre las llamadas capullanas o las mujeres digamos, en la zona norte del Perú, pues uno se va a dar cuenta que mucho del saber historiográfico posterior, llámese desde el siglo XIX, el siglo XX, se ha hecho en base a estas crónicas. Entonces, el trabajo que está haciendo Valeria va justamente para poder también cuestionar esas narrativas posteriores sobre las cuales la historiografía se ha construido y que hasta el día de hoy pues sigue reproduciéndose. En ese sentido, el trabajo de Valeria desde una perspectiva histórico-jurídica pues ofrece herramientas para poder indagar sobre esos saberes coloniales que se reprodujeron constantemente hasta el día de hoy incluso. Y por contraparte, nos da esas herramientas para poder indagar en esos pasados precoloniales. De tal manera que el trabajo de Valeria también, al igual que el otro trabajo, es un trabajo que promete y que puede tener una perspectiva bastante larga y de muy largo aliento como perspectiva de investigación, a lo cual, pues, la recomendación siempre sería pues, que siga esa vía de investigación y que siga cultivando esa perspectiva o ese énfasis en buscar descolonizar los saberes que tanto hace falta también en nuestro país.
y sobre todo en la construcción de la historia, y por qué no, en la construcción específica de la historia del derecho, que es lo que nos trae el día de hoy aquí. Así que, con todo, esta mesa, por más que ha sido una mesa que pueden parecer temas bastante disímiles, uno que trata sobre un periodo precolonial o de construcción de discursos coloniales en el primer periodo colonial, y por otro lado un conflicto que tiene que ver con territorios y espacios en el siglo XX, siglo XXI, pues lo que tienen en común es que están entendiendo el derecho no como un conjunto de normas, sino que están trascendiendo esa perspectiva y están planteando metodologías novedosas para poder analizar diversas problemáticas. Metodologías que exceden largamente, como se ha visto en la presentación de cada una de nuestras alumnas, exceden largamente pues todos aquellos atavismos que tiene el positivismo, que tiene pues esas perspectivas meramente exegéticas o meramente dogmáticas, y se centran ambas en un conjunto de prácticas concretas. En ese sentido, pues nuevamente felicidades a cada una de nuestras presentadoras del día de hoy, y con esto cierro el comentario. Bien, muchas gracias, Damián, por los comentarios. Entonces vamos a pasar a la mesa 4, que es también la última mesa de este simposio, de este primer simposio de estudiantes de Historia del Derecho. Y esta mesa 4 se ha denominado Historia e Instituciones. En esta mesa vamos a contar con 3 ponencias y al final, como en las otras mesas, los comentarios. Vamos a empezar entonces con la ponencia de la alumna Angélica Casimiro. Sí, buenas noches con todas y todos. No sé si estoy habilitada para compartir pantalla, por favor. Por favor. Angélica, ¿no? Sí. Angélica. Listo, ¿me confirmas, por favor? A ver, un momento, por favor. Ya. Voy a presentar. ¿Sí se ve y se escucha bien? Sí, sí. Sí. Sí, ya, bueno, buenas noches con todas y todos. Mi nombre es Angélica Casimiro, alumna actual del curso de Historia de Derecho Peruano. Esta noche expondré mi investigación sobre el tema La investigación, un elemento mínimo en las competencias de la Facultad de Derecho PUC. Bueno, en primer lugar, creo necesario ubicar de una mejor manera a los espectadores. Entonces, la estructura de mi presentación versará de la siguiente manera. En primer lugar, las reformas en la Facultad de Derecho PUC, el plan de estudio 2015-1, la justificación de la reforma, la oferta educativa de la Facultad de Derecho, contradicciones y conclusiones. Bueno, en primer lugar, en nuestro país y en nuestra sociedad nos caracterizamos precisamente no por el cuestionamiento de lo que parece evidente. Se ha dejado pasar por alto el escrutinio del proceso de reforma de la enseñanza en la Facultad de Derecho de la Universidad Católica, que tuvo sus inicios por la década de 1960 y que continúa hasta la actualidad con el Plan de Estudios 2015 modificado. En esta búsqueda de identidad y camino de la facultad, los protagonistas de los años 1960 pusieron sobre la mesa la reflexión no solo acerca del qué se enseña, sino también del cómo y el para qué se enseña. Se inició así en la década la reforma de la enseñanza de Derecho. Por ejemplo, el rector Felipe MacGregor y el decano de ese entonces de Derecho, Jorge Avendaño, que cambiaría la historia de la facultad, según comentó el profesor Carlos Ramos, tenían la convicción de que la enseñanza de Derecho no marchaba al ritmo de los tiempos, por lo que había que sentar las bases para su reestructuración. Así, por ejemplo, Jorge Avendaño, en su fundamentación del Plan de Estudio de 1967, ya reconocía que era un hecho indiscutible que en sus 48 años de vida de la facultad había producido profesionales con
competentes e idóneos, no había duda, pero también lo que es por circunstancias que son comunes a otras facultades de Derecho de nuestro país. No todos los profesionales formados en las aulas han logrado una preparación realmente adecuada. Se hacía la pregunta si era necesario modificar el plan de estudio de 1958 y qué razones justificarían esa reforma. Afirmaba también que sí había una necesidad de una reforma, puesto que era necesario cambiar la orientación de la enseñanza marcadamente privatista por otra en la que se dé igual importancia a aspectos del derecho público, es decir, por ejemplo, ramas más vinculadas al interés social que al exclusivamente particular. Así, a lo largo de la historia de la Facultad de Derecho han existido diversas reformas de los planes de estudio. Así, por ejemplo, tenemos al posterior de 1967 el plan de estudios de 1970, 1981, 1993, 93 modificado, 2001, 2015 y 2015 modificado, que es ahora el que va a regir. Mi investigación particularmente se centra en el plan de estudios 2015 y a qué responde este. La justificación de la reforma, el plan de estudios 2015-1. Me es pertinente hacer una lectura literal de la justificación que podemos leerla también al entrar a la página de la PUC. La asunción del modelo de Estado constitucional de derecho como un nuevo paradigma, el desafío del surgimiento de nuevos problemas sociales, económicos, culturales y biológicos, la incidencia que tienen esos desafíos en la forma de diseñar e implementar las respuestas jurídicas, la globalización, especialmente la incorporación del Perú al sistema internacional en áreas como la liberalización del comercio, la inversión y la protección de los derechos humanos, la crisis ética de nuestra profesión y las cada vez mayores exigencias de dominio de destrezas profesionales y habilidades personales para el adecuado ejercicio de la profesión, así como las diversas innovaciones en educación legal a nivel mundial que inciden sobre todo en el enfoque interdisciplinario y multidisciplinario, determinaron la necesidad de revisar y modificar sustancialmente el plan de estudios vigente en nuestra facultad desde hace más de 2 décadas. A los aspectos descritos se suma el contexto nacional en el que diversas universidades han creado en los últimos años interesantes ofertas de formación en derecho que suponen retos y competencia para nuestra facultad. Para responder a todos estos fenómenos y necesidades sociales, la Facultad de Derecho PUC ha definido 3 principios formativos que sustentan su currículo sobre la base de competencias. Esos principios son excelencia académica, formación en valores y pensamiento crítico. Asimismo, se menciona que debido a que la PUC ha reconocido las demandas académicas y profesionales en nuestro país, el egresado de Derecho podrá desempeñarse con solvencia brindando 1. Asesoría y consultoría, patrocinio, prevención y resolución de conflictos. Y quiero hacer énfasis en este desempeño que confirma la PUC en su página, que todos los egresados vamos a poder desempeñarnos con solvencia en el desarrollo de investigación en el campo jurídico y cómo ellos definen este tercer campo laboral. Producir conocimiento jurídico, incluyendo investigación dogmática, empírica, interdisciplinaria y multidisciplinaria en ámbitos como la academia, organizaciones sociales, entidades públicas, entre otras. Para garantizar que todo egresado de la Facultad de Derecho realice con solvencia los mencionados desempeños profesionales, ha de haber desarrollado 6 competencias genéricas que son establecidas por la propia universidad en su modelo educativo y 6 competencias específicas fijadas por la Facultad de Derecho. Cada competencia específica ha sido desagregada en criterios y cada uno de esos criterios en distintos resultados de aprendizaje. Por ello, en el cuadro podemos observar los logros específicos que el estudiante de Derecho debe alcanzar y que están referidos a las habilidades, conocimientos, actitudes que se enseñan y evalúan en los distintos cursos. Ahora bien, de la revisión del Plan de Estudios 2015-1, se puede observar que hay 2 cursos de investigación y el área de Derecho Civil como área preponderante tiene 9 cursos obligatorios. Es preciso señalar que también de esta última rama civil se llevan los cursos desde el primer ciclo hasta los últimos y los cursos de investigación se encuentran en el antepenúltimo y último ciclo. Ahora bien,
Todos los cursos en sus sílabos deben mencionar por lo menos 2 competencias específicas que va a adquirir el alumno al culminar el curso. De una revisión de las sumillas de los 9 cursos obligatorios del derecho civil entre los años 2017 y 2021, se ha obtenido un patrón repetitivo. Del total de los revisados, la mayoría de estos cursos se centra en 2 competencias específicas: excelencia académica y marco ético de la profesión, donde las sesiones tienen un alto contenido teórico de análisis normativo y doctrinario. Comprenden el debate permanente de casos y jurisprudencia nacional y extranjera. El enfoque de estos cursos refleja aún el formalismo jurídico, puesto que al estudiante se le enseñan definiciones, conceptos, teorías, clasificaciones, posiciones doctrinales. El perfil profesional se mueve dentro de este ámbito en la rama civil, que quiero recalcar, sigue siendo un área preponderante en el plan de estudio. Por supuesto que si se aprende el derecho en una concepción formalista, su aplicación en el ejercicio tenderá al formalismo. Es decir, hay una gran inclinación a las 2 primeras áreas de desempeño. Me refiero a la asesoría y consultoría y al patrocinio, prevención y resolución de conflictos. Por otro, es innegable que este tipo de abogados en el desarrollo de su profesión resultan ser muy competentes y hábiles técnicamente, incluso son exitosos dentro de la lógica del mercado. Pero si no hay un mínimo de formación de investigación desde estos mismos cursos, esos profesionales técnicos se convertirán en reproductores del discurso normativo. Ahora, como conclusiones, las disciplinas más tradicionales, como por ejemplo el derecho civil, pueden también enfocarse con hay una nueva perspectiva, no simplemente con un método de explicar la ley como tal, como el derecho positivo. El plan de estudio 2015-1 está orientado a que el egresado opte por desempeñarse en las primeras áreas predicadas por la facultad, ya que las herramientas que se brinda de desenvolverse con solvencia en el desarrollo de investigación en el campo son aún insuficientes. No hay una congruencia de las competencias específicas de la Facultad de Derecho PUC con el perfil efectivo del egresado, porque su plan de estudios da como resultado a un egresado aspirante enfocado a un estudio de abogados o a una institución pública, las 2 primeras áreas de desempeño. No es una educación con enfoque para investigar o cuestionarse, sino conservadora. Muchas gracias. Bien, muchas gracias, Angélica. Vamos a pasar a la segunda ponencia de la mesa y es el turno del alumno Eddie Chiriboga. Sí, el alumno Eddie Chiriboga está, creo que teniendo dificultades lo veo conectado igual. Sí, por si acaso sí está habilitado para poder hablar, compartir pantalla y todo. Uh-huh. De repente, mientras solucione el problema, podemos pasar al siguiente ponente. Vamos a pasar entonces al alumno Alexander Medina. ¿Qué tal? Sí, yo sí me encuentro disponible. ¿Puedo ya presentar entonces? Sí. Ya, perfecto. Un momento. Ya está. ¿Me confirma, por favor, si se puede apreciar la diapositiva? Sí, sí, Alexander. Ya, un momentito. Ya, bueno. Bueno, primero que nada, dar muy buenas noches a los asistentes,
al presente simposio. Bueno, lo que me toca básicamente es hablar con respecto a la historia de la evolución y a la vez al cambio de perspectiva o tendencias que se han ido dando a lo largo de la vigencia del contrato leasing, especialmente en el Perú, pues, ¿no? Es en ese sentido que, es en este sentido que, tal como se puede apreciar en la diapositiva, la estructura de mi presentación va a consistir en primer lugar en dar muy brevemente un análisis histórico tanto del origen como de la naturaleza jurídica del contrato leasing, seguidamente dar básicamente las perspectivas de cómo se ha venido dando y cambiando básicamente las tendencias con respecto al presente contrato, especialmente abocándome a los Estados Unidos de Norteamérica como principal país que dio origen a este contrato, seguidamente el continente europeo y ya recayendo finalmente en el Perú. Una vez culminado con esto, determinaré cuáles son las normas principales con las cuales se empezó a regular el leasing en sus primeras épocas en el Perú, así como cómo estadísticamente se ha venido dando la participación en el arrendamiento financiero, o también llamado leasing, en el sector económico nacional, y ya para concluir básicamente las potencialidades que lamentablemente aún no hemos podido explotar como nación con respecto a este contrato empresarial tan beneficioso. Y bueno, ahora con respecto al origen del contrato de leasing, podemos tener de que no se puede precisar con exactitud el espacio-tiempo histórico de su concepción, ya que sería tanto iluso otorgarle una aproximación histórica, por ejemplo en Roma o en Grecia como principales fuentes e instituciones jurídicas. No obstante, si queremos darle una aproximación histórica, podríamos llegar, por ejemplo, a lo que vendría a ser el American Leasing Corporation, que fue el primer instituto que le dio cierta cabida o cierto origen a este contrato, atribuyéndole en primer lugar como una operación unitaria que se integraba en cierto sentido por varios contratos para llegar finalmente al objetivo del financiamiento, que había sido en principio publicado por la revista Fortune en los Estados Unidos de Norteamérica, para de esta manera entrar al mundo empresarial y empezar a ser parte de las transacciones que se hubiesen estado generando en aquel entonces. Ahora, con respecto a la naturaleza jurídica, he citado al autor Javier Caballero, quien asume que para inmiscuirnos en el meollo principal del leasing será sustancial distinguir el rol condescendiente que están adquiriendo los flamantes mecanismos de financiación en la actividad productiva comercial. Es en este sentido que he podido recaudar información con respecto a múltiples autores y he podido llegar a la conclusión de que muchos de estos han deseado delimitar esta materia, no obstante el querer o este ímpetu por querer incorporarlo dentro de una institución jurídica civil ya normada, tal como por ejemplo el contrato de arrendamiento, el contrato de préstamo o el propio contrato de compraventa, ha terminado siendo al fin y al cabo superflua, puesto que esta requiere de por sí una amplia regulación, porque estamos hablando de un mecanismo de financiamiento que va a permitir tanto a empresas como a particulares el desenvolvimiento en la actividad empresarial y posteriormente a generar una mayor o una mejor adquisición en torno a activos fijos. Es en este sentido que los cambios de perspectiva a lo largo de la evolución de este contrato, tal como se puede apreciar en pantalla, se da en primer lugar en los Estados Unidos de Norteamérica, donde este se configura en primer lugar con la creación, tal como mencioné en un inicio, de la United States Leasing Corporation, cuya fuente se puede encontrar en la publicación de la revista Fortune, en un artículo bajo la denominación de las máquinas sin dueños. Esta básicamente es ideada por Dias Powerpuff Jr., quien asume en ese sentido que otra sociedad comprase el material que necesitaba y se lo alquilase. Y todo esto va a recaudar al fin y al cabo sobre el patrón de la búsqueda de beneficio fiscal. Patrón que de igual manera se va a ver influenciado en el continente europeo, que de por sí no va a dejar desapercibido esta figura tan emblemática, ya que países como por ejemplo Gran Bretaña fue el primer que adquirió este mecanismo de financiamiento, seguidamente Francia, que fue el primer país en otorgarle un estatuto legal a esta figura, pero en términos generales podemos decir que las grandes atribuciones o los grandes aportes que le termina dando el continente europeo a esta figura es en primer lugar un sólido crecimiento de esta celeridad, en segundo lugar una evolución de las inversiones engendradas desde el año 1982 y seguidamente también un ímpetu por regular particularmente este contrato, es decir, de otorgarle una misma
un estatuto jurídico el cual termine regularizando y otorgándole un amplio campo legislativo. Ya llegando a Latinoamérica, tenemos que durante los primeros años del leasing las transacciones fueron exiguas, no obstante ya hacia la década de los 80 hubo una mejora en el panorama, ya que especialmente Brasil fue el primer país donde se incorporó el contrato leasing, pero ya recabando hacia lo que vendría a ser el Perú, podríamos decir de que la primera acepción pública que se le termina otorgando se da el año 1979 a través del decreto legislativo 22738 con el nombre del arrendamiento financiero, que también se conoce como tal en la legislación española. Es por esto que he podido realizar esta línea de tiempo para poder ubicar el cambio legislativo que se ha ido ejecutando a lo largo del tiempo. En primer lugar, tenemos que el año 1979 se expide el decreto legislativo 22738, que fue finalmente un decreto que modificó en aquel entonces la norma vigente que englobaba el decreto ley 18957. Sin embargo, no se le implementó ningún estatuto legal que tendiese a clarificar todos los campos que tuviese que cubrir este contrato, debido principalmente a la escasez de recursos financieros que había en el Perú en aquel entonces, ya que si nos ponemos en contexto político, podemos llegar básicamente a lo que vendría a ser el gobierno del general Velasco Alvarado, quien tras poner de manifiesto la política económica de la industrialización por sustitución de importaciones, generó en cierto sentido un menoscabo en torno a la adquisición de recursos financieros, y esto en cierto sentido obstaculizó el desenvolvimiento de esta figura que recién estaba en sus primeras épocas. En segundo lugar, tenemos que ya tras esta serie de consecuencias, el año 1981 se expide el decreto legislativo 212, que fijó como principal parámetro que dicha actividad podía ser realizada además por empresas financieras, por otras empresas debidamente autorizadas, como por ejemplo lo vendría a ser la famosa SBS, o también llamada Superintendencia de Bancas y Seguros. No obstante, al ser esta también aplicable toda la serie de contratos que se iban realizando, terminó siendo al fin y al cabo agotador para esto, por lo cual generó que el año 1984 se termina expidiendo el decreto legislativo 299, que es el actual que termina regularizando el contrato leasing, el cual ya le incorpora un estatuto actual, seccionándolo obviamente en dos partes que termina tratando significativamente al leasing. En primer lugar, se califica la primera sección como un concepto descriptivo en el cual se estipulan todos los componentes característicos del leasing, entre los cuales podemos encontrar, por ejemplo, la estipulación de los plazos, los cuales se rigen en cierto sentido por la autonomía privada de las partes, al igual que también, por ejemplo, lo vendría a ser la respectiva formalidad, que es básicamente que se debe constar ciertamente con una escritura pública. Y en la segunda sección se termina estipulando el régimen tributario aplicable en torno a las transacciones que se vayan realizando conforme a lo visto por los particulares o por las empresas. Es así en este sentido que he podido llegar a estos datos estadísticos a nivel del sector nacional en torno a la participación del contrato leasing. En primer lugar, tenemos que gran parte de la actividad económica en torno a este contrato la tienen en efecto las empresas corporativas, más que nada inducidas hacia lo que vendría a ser la industria manufacturera, que cuenta con un 40.07%. Seguidamente tenemos a las empresas, por ejemplo, que vendrían a ser las comerciales, que tienen un 37.13%, seguidamente las empresas medias, que cuentan con un 21.29%, que son normalmente las empresas dedicadas a temas inmobiliarios, y finalmente las microempresas o las MIPES, que configuran finalmente un 0.04%, sin dejar de pasar desapercibido las pequeñas empresas, que también conforman un 1.47%. En último lugar, vamos a hablar con respecto a las potencialidades que lamentablemente no hemos podido explotar como nación, y es en este sentido que he podido citar a Diego Pechera, quien asume que el contrato leasing aún no es un producto que se use masivamente por las empresas o por las personas jurídicas. Las razones son múltiples, entre las cuales podemos destacar la poca difusión de sus prerrogativas y utilidad, hablando en términos genéricos. Es en este sentido que considero que los beneficios que deberíamos explotar es, en primer lugar, incitar la inversión privada
En segundo lugar, recobrar un poco la capacidad lucrativa y utilitaria de las empresas. En tercer lugar, reducir determinadamente la informalidad, la cual es básicamente el motivo o el móvil que conduce la economía peruana hoy en día. Y finalmente, generar una cantidad masiva de empleo, lo cual termina también siendo, en cierto sentido, una consecuencia directa de la implementación correcta de un amplio marco legislativo en torno al contrato de leasing. Finalmente, como conclusiones finales, he constatado dos principalmente. En primer lugar, de que no ha habido, si bien es cierto, un agotamiento total en cuanto a la regulación del tema, ya que si damos un vistazo a nuestros aledaños sudamericanos, países como Chile o Colombia, se han logrado que esto explote a nivel empresarial como a nivel particular y poder ser testigos de toda la serie de beneficios que tanto a nivel interno como a nivel externo nos puede terminar trayendo como consecuencia. Y en segundo lugar, que se le otorgue constantemente reformas o enmiendas como a toda ley o como a toda reglamentación, ya que normalmente ocurren los vacíos o los efectos regulatorios que pueda contener cualquier tipo de regulación legislativa, la cual se puede ver apreciada en la praxis, pues, ¿no? Entonces, eso como punto final, y bueno, eso sería todo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Alexander. Vamos a pasar entonces a la ponencia de Eddie Chiriboga. Espero que esta vez pueda habilitarse la conexión. Bueno, él creo que está teniendo problemas internos. Eddie. Bueno, entonces, mientras vemos cómo podemos solucionar, vamos a dar el pase al comentarista de esta mesa, que es el profesor José Gálvez. El profesor José Gálvez Montero es abogado y licenciado en Historia, doctor en Geografía e Historia por la Universidad Complutense de Madrid y es docente ordinario asociado de la PUC. Le doy el pase, profesor José. Parece que ahora sí Eddie Chiriboga está conectado. Sí, acabo de ver el mensaje. Sí. Entonces, Eddie, ¿estás ahí? no sé, le damos el pase a él. Sí, está bien entonces. ¿Puedes hacer la exposición? ¿Puedes exponer? ¿Puedes prender tu micrófono o estás teniendo problemas? Hola, Claria. No sé si se me escucha bien. Discúlpame por la... De escucharte, sí. Todavía no sí te se te vemos. escucha. Ya, perfecto. No sé si me permiten hacer la exposición, entonces. Ya. Sí, he tenido está alguna bien. dificultad, pero bueno, creo que ya se ha repuesto esto. A ver, permítame, por favor. Está bien. Entonces, vamos con la ponencia de esta mesa, la última ponencia del alumno Eddie Chiriboga. Permítame. Voy a compartir. A ver si... Ya estás habilitado, Eddie. Ya, no sé si se puede... Está cargando, ahí. está cargando. Sí, ya se puede ver. Ya está. Ya, perfecto. Se Yes. puede ver entonces, ¿verdad? Sí. Ya, muchas gracias. Muy buenas noches con todos. Mi nombre es Eddie Chiriboga y voy a presentar un trabajo sobre la reelección de alcaldes con especial énfasis en el caso de un burgomaestre. Se trata de Luis Fernando Bueno Quino, quien se convirtió en alcalde en 1993 del distrito Lurigancho-Chosica, ubicado al este de Lima. A partir de ese año y en adelante, este alcalde utilizaría todos los mecanismos existentes para perpetuarse en el poder, logrando mantenerse 22 años de manera ininterrumpida. Un periodo que va desde 1993 hasta el 2014, como se verá posteriormente. Ahora bien, ¿qué es la reelección? Pues diremos que la reelección es el acto de volver a elegir a alguien que ya fue autoridad, que ya ejerció el cargo durante el plazo y en los términos que la ley le prevé. O en
términos que la Comisión de Venecia lo establece, cuando dice que la reelección puede ser definida como la posibilidad de ser elegido después de haber ocupado un cargo durante un periodo de gobierno. Este mecanismo que permitió que los alcaldes se reeligieran nace con la Constitución de 1993. Posteriormente, 22 años después, se decreta la ley número 30305, ley de reforma del artículo 194, que prohíbe la reelección inmediata. La reelección, si bien es cierto que es una figura controvertida, también se puede decir que no es el mejor de los mecanismos políticos que una democracia deba tener. ¿Por qué? Porque es una práctica que desconoce una de las dimensiones más importantes de todo sistema democrático, que es la renovación y la alternancia en el poder. Y la democracia, en su concepto más elemental, más básico, es que es una forma de sociedad que reconoce y respeta como valores esenciales la libertad y la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley. O, como lo dice, como bien lo señala Giovanni Sartori, la democracia es, antes que nada y sobre todo, un ideal. Es así la democracia igualitaria, es decir, llevada a un ideal generalizado de siempre mayor igualdad. Pero si se trata de un ideal que siempre debe apuntar a la igualdad, como lo señala su concepto más elemental, o como también lo refiere el investigador italiano, eso no parece suceder en el Perú con la figura de la reelección, porque durante su vigencia hemos tenido políticos que se han perpetuado en el poder por esa misma cantidad de tiempo. Es decir, fue probablemente porque... ¿Pero por qué estas personas se han perpetuado en el poder esa cantidad de tiempo? Porque probablemente no somos tolerantes con los demás. Es decir, somos tolerantes con las ideas, con las creencias, prácticas del resto cuando estas difieren de las nuestras. Respetamos muy poco y no somos condescendientes con los demás. Creo que el maestro Henry Peace no lo podría definir mejor cuando hace 11 años dijo lo siguiente: a pesar de que hace 11 años recuperamos la democracia, el Perú sigue siendo una sociedad de cultura autoritaria. Y creo que no se equivocaba al respecto, porque precisamente cuando estuvo vigente la figura de la reelección, un alcalde en particular ostentó el poder la misma cantidad de años que dicho mecanismo político estuvo vigente. O sea, el mismo tiempo que estuvo vigente la figura política de la reelección en nuestro ordenamiento, fue el mismo tiempo que el alcalde Luis Fernando Bueno Quino estuvo vigente en el poder. Pero, ¿cuáles fueron las condiciones? ¿Qué desencadenó? ¿O cuáles fueron los elementos que le permitieron al alcalde en cuestión mantenerse 22 años en el poder? A continuación, voy a presentar 4 ideas que podrían explicar el hecho de que el alcalde haya llegado hasta una 5ª reelección. Primero, reunió a personas que compartían los mismos valores. Es muy difícil imaginar o pensar que solo o solamente una persona pueda llevar a cabo el manejo de una institución del Estado, y más aún si su propósito es el de perpetuarse en el poder. Es decir, para ello, seleccionó a personas que compartían ideas basadas en la injusticia y la arbitrariedad. Y eso resulta ser una adhesión muy peligrosa porque, primero, te une a la persona no solo con sus valores o antivalores, sino también con los posibles delitos que se pudiera cometer, surgiendo de allí una complicidad sobre los actos o delitos de corrupción.
Pero está también el hecho de elegir personas de la misma solvencia moral. Y para ello, citamos una frase del dictador de Italia, en la que dice que si tengo que elegir a alguien para un puesto y tengo la oportunidad de escoger entre un hombre moralmente recto y una persona que comete actos ilegales en provecho propio, siempre va a preferir al último, porque así podrá chantajearlo. El segundo punto es mantenerse en el cargo. Mantenerse en el cargo le dio control y dominio de los aparatos de poder. La vasta permanencia en el cargo le permitió no solo conocer a detalle los aparatos con que contó en el poder, también los manejó y manipuló a su antojo con el propósito de que jueguen a favor de su reelección, lo cual fue algo muy usual cuando la figura de la reelección estuvo permitida, pues tenían a su disposición el aparato logístico, el aparato político, el aparato represivo, entendidos todos ellos como ventajas adicionales para cuando pretendían ser reelecto. Los usaba desde el poder para bloquear, para sabotear y para desacreditar a los contendientes políticos. El tercer punto es el desinterés, la desconfianza de los electores por los políticos. Esto es algo muy esperable de una sociedad con escasos valores democráticos respecto no solo de sus autoridades, sino también de los mismos candidatos que ostentan el poder. La falta de honradez, la poca decencia y credibilidad que han demostrado los actores políticos a través de los años ha hecho que se rompa la confianza y el interés en los electores por sus autoridades. Y esto ha dejado un vacío cívico en la sociedad, porque ha generado desprecio por la política y sus actores, por lo que las personas, los electores, ya no viven ese ideal de justicia, no viven ese ideal de desarrollo y de progreso colectivo. Más bien, con esto se ha alcanzado un peligroso individualismo, al punto de surgir en campañas políticas frases como más vale malo conocido que malo por conocer, o no me importa que robe, pero que haga obras. Yo recuerdo una lectura en la que el filósofo Francisco Miro Quesada, en una conversación que sostuvo con Mario Vargas Llosa en 1989, le señaló: de izquierda a derecha, nuestros partidos se llenan de rufianes. Y finalmente está la anuencia de la Constitución Política de 1993. Sin el aval de la Constitución, que como derecho figuró en aquel entonces, tal vez no se hubiera tenido tantos alcaldes que se perpetuaron en el poder, dejando incluso hasta el día de hoy algunas dinastías en la política nacional. Finalmente, permítame mostrarle un cuadro y en él se van a ver algunas columnas de distintos colores. Cada una de ellas representa un gobierno ejercido por una autoridad y está también el lapso de tiempo. Como se aprecia, este es el cuadro estadístico que va de 1981 al 2014. El cuadro de verde nos indica el nombre de un alcalde con su respectivo partido, que va de 1981 a 1983. La columna de rojo está el nombre del alcalde, el nombre del partido, que es Izquierda Unida, muy diferente, tanto en organización política como en autoridad, respecto de la gestión anterior, del 84 al 86. El cuadro naranja le corresponde a otra autoridad, con otro partido político, una gestión que fue de 1987 a 1989. Luego está otro alcalde con otro partido político, que ese partido es el Frente Democrático, el FREDEMO, que va de 1990 a 1993. A partir de allí se puede ver una larga permanencia de un alcalde que se ha sostenido en el tiempo, desde 1993 hasta el 2014. Estas columnas de color marrón nos indican el tiempo de permanencia de una persona que se ha
enquistado en el poder, se ha perpetuado en el poder justamente gracias a la reelección. Son 22 años en el cargo, utilizando para ello 4 partidos políticos. Tanto Acción Popular como el Partido Democrático Somos Perú, la Alianza Electoral Unidad Nacional y Cambio Radical. Este más o menos es el bosquejo de lo que puede representar o graficar la conducta de un político que tiene a su alcance esta herramienta política que es la reelección. Básicamente desconocer lo que significa en un sistema democrático, la alternancia en el poder, el juego de roles que pueden jugar otras personas que pueden apoyar y dar diferentes tipos de gestiones, sino que hay una especie de situación de egolatría que se dibuja a lo largo, digamos, de muchos actores políticos dentro del sistema político nacional. De manera que este es el cuadro más o menos que refleja un poco el estado de la situación política cuando la figura o el mecanismo político de la reelección estuvo presente. Muchas gracias. Gracias, Eddie. Genial. Entonces, ahora sí pasamos a los comentarios del Perfecto. profesor José Gálvez. Correcto. Permíteme el 5. Creo que ahora sí estamos todos. Perfecto. Bien, bueno, en primer lugar agradecer la invitación del profesor Damián González para participar en esta actividad. Me parece muy interesante, sobre todo porque se puede percibir diferentes ángulos, en primer lugar, de temas, y a partir de ahí cuál es el nexo, el vínculo con el derecho, ¿no? Entonces, dicho esto, pasaré primero a comentar la ponencia de Angélica Casimiro, ¿no? Bueno, la ponencia es muy interesante porque no es solamente hablar de la Facultad de Derecho de la PUC. En realidad, las universidades en los últimos tiempos han comenzado a rediseñar lo que viene a ser la estructura, ¿no? Es decir, bueno, ¿cuál es el perfil del egresado? ¿Qué es lo que se busca una vez que el joven termine la carrera, ¿no? ¿Hacia dónde irá orientado? Nuevamente en esto habría que mencionar la Universidad Católica nació, o mejor dicho, la Facultad de Derecho del año 1919 en adelante, nació con abogados civilistas, ¿no? Y esto hace que justamente la facultad, en el curso de su devenir, siga manteniendo esta estructura, ¿no? Claro, a ello se sumó posteriormente el tema constitucional. A esto habría también que hacer uso de un poco de alguna información de profesores que llevaron un curso en la Universidad de Wisconsin, ¿no? Entre ellos Domingo García Belaunde, a quien no hace mucho se presentó su libro, y curiosamente decía Domingo, ¿no? Que lo constitucional pues no tenía mucho asidero, estamos hablando pues los años 70, ¿no? Y que fue justamente el decano, estamos hablando pues del doctor Jorge Bendaño, que sí le puso fe, ¿no? A esa disciplina y justamente pues propició que lo constitucional comienza a abrirse paso, ¿no? Entonces por ahí tenemos que, aun cuando el perfil sea civilista, se introducen cursos que comienzan a innovar, a complementarse, ¿no? Después el otro día asistí a el homenaje que se le rindió a 2 profesores, ambos que en su momento tuve la oportunidad de ser su alumno. Me refiero al doctor César Fernández Arce, pero también del profesor Lorenzo Solés, ¿no? Y hablo de este último, que también en su momento indicó cómo se abre dentro de los programas de la facultad, hablar pues de cursos de carácter interdisciplinario a propósito de la llamada sociología del derecho, ¿no? Un curso que va a ser pionero, no solamente por en su momento quien se encargó de llevarlo adelante, ¿no? Entonces, con esto podríamos advertir que pese a que estamos hablando, entre comillas, de un perfil, cosa que tienen todas las facultades, algunos serán civilistas, constitucionalistas, procesalistas, penalistas, etcétera, la Universidad Católica se ha caracterizado por eso, ¿no? No me atrevería a señalar el término conservador o no conservador, porque en realidad, más allá de esa aproximación, lo cierto es, ¿no?, que hay una estructura, ¿no?
Lo que tal vez habría que señalar, y justamente rescato las preguntas que hace la alumna Casimiro, ¿no? ¿Qué, cómo y para qué se enseña, ¿no? Porque también habría que mencionar, en los últimos tiempos, se ha puesto mucho en observación, no solamente el título de los cursos, sino también los contenidos, ¿no? Entonces, ¿hacia dónde orientamos al alumno, ¿no? ¿Solamente pretendemos que el alumno sea teórico? ¿O de repente teórico casuístico, teórico práctico? Es decir, y bueno, yo les puedo comentar, ¿no? De parte de la herencia de los profesores que se formaron o que estuvieron en una estadía en Wisconsin, los famosos materiales de enseñanza, ¿no? Que quieras o no, bueno, los materiales de enseñanza han sido, quieras o no, algo innovador, y claro, hoy día pues le dicen la clase espejo, ¿no? Es decir, te mandamos a leer y en la próxima sesión justamente vamos a desarrollar eso, ¿no? Es decir, que bueno, cómo otras universidades se han contagiado, ¿no? Dentro de esta dinámica donde hacer partícipe al alumno, que no solamente escribe lo que escucha, sino que además lee, en su momento formula, reformula. Por el otro lado también, la parte casuística suele ser muy interesante porque revela que en el caso de Perú, probablemente, ¿no? Algunos términos, algunas teorías comienzan a tener una aplicación diferente, ¿no? Diferente en comparación, pues, de otras facultades, probablemente de otras universidades, como, pues, qué sé yo, ¿no? La UNAM, Universidad Autónoma de México, la Facultad de Derecho de la Complutense, ¿no? Donde fui a hacer el doctorado, y así sucesivamente, ¿no? En esto también me parece muy interesante señalar, y creo yo que es el punto medular, la investigación, porque no podemos solamente quedarnos en el ámbito teórico, ¿no? La investigación ayuda, por ejemplo, a irnos abriendo paso, camino, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Se lo suele decir, imagino que ustedes lo habrán escuchado, en nuestro derecho constitucional, ¿no? La Constitución del 79, el habeas corpus que venía de 1920, la acción de amparo, venida de México. Sin embargo, nos olvidamos que durante el gobierno revolucionario de la Fuerza Armada tienen ustedes el amparo agrario del entonces Tribunal Agrario, ¿no? Que tenía que ver justamente la afectación de tierras a propósito de la quinta versión de la reforma agraria, y no como la segunda que se nos quieren hacer creer el día de hoy, ¿no? Entonces, eso nos da justamente mejores luces, ¿no? Para saber cómo se aplican estos mecanismos tutelares en lo que viene a ser ejercicio de derechos, estos mecanismos de garantía, ¿no? Y cómo se introducen dentro del modelo que tiene, pues, el ordenamiento peruano, ¿no? Entonces, como que por ahí la investigación justamente nos sirve también, y comentaba el otro día el profesor Domingo García Belaunde, a propósito también, ¿no? De la Constitución del 20, ¿no? Que imagino que alguno de ustedes habrá leído, cuando se indica, ¿no? Que siempre la Constitución del 20 tuvo como insumos la Constitución de Weimar, de Alemania, 1919, y la Constitución de la Revolución Mexicana del año 17. Sin embargo, el profesor Domingo García Belaúnde comienza a indagar que, bueno, en primer lugar, ¿no? La primera versión que llega en español de la Constitución del 19 de alemana es gracias al profesor León Barandiarán, y llegó 3 años después, 1923, ¿no? Y luego, ¿no? En Europa se tiene pues acceso al conocimiento de la Constitución de Weimar gracias a un texto publicado en francés, un año después. Entonces, la gran pregunta, entonces, ¿cómo es que hemos solido repetir que de la Constitución de Weimar llegó pues al Perú particularmente casi de inmediato, ¿no? Entonces, y justamente el profesor García Belaunde hace justamente uso de una investigación del profesor Estuardo Núñez, ¿no? Entonces, claro, el que dijo que tenía insumo alemán fue José Pareja Pasoldán, y se fue repitiendo, ¿no? Pero justamente el indagar a propósito de este tema muy, pero muy puntual,
nos puede dar mejores luces entonces de qué manera se ha ido desarrollando nuestra tradición constitucional, ¿no? Entonces, hasta ahí un primer alcance, pues felicitar a la doctora Casimiro, me parece innovadora, solo que en mi opinión habría que hacer algunos ajustes, ¿no? Sobre todo en la idea de cómo, si bien es cierto, el perfil puede ser civilista, de qué manera se puede innovar, ¿no? Porque quieras o no, pues la idea es que también, como alguna vez, bueno, formé parte, ¿no?, de comisión evaluadora, que, bueno, era del gobierno colombiano, ¿no? Una famosa, el Consejo Nacional de Acreditación, ¿no? Y entonces, dentro de la acreditación que me correspondió en una universidad aquí en Perú, me tocó incluso hablar con los empleados, ¿no? ¿Por qué ustedes prefieren alumnos de esa universidad y no de otra? Y bueno, ahí, de hecho, pues se ha mencionado que la Universidad Católica se ha caracterizado siempre por mantener pues una valla bien alta, no solamente en el tema de enseñanza, de reflexión, de llegar al pensamiento crítico, ¿no? Y creo yo que eso en otras muchas veces se adolece, ¿no? Suelen ser más memoristas, más legalistas, o como alguna vez me acuerdo en mi época, más codigueros, ¿no? Pero la idea es justamente retomar los cauces de la enseñanza del derecho con un sentido humanista, pero también con un sentido profesional. Bien, paso a comentar rápidamente la lectura del amigo Alexander Medina, ¿no? Me parece interesantísimo porque es, de una manera u otra, la aplicación del régimen económico de la Constitución del 79 en la versión peruana, ¿no? Justamente este famoso contrato de arrendamiento financiero, el leasing, ¿no? ¿Cómo ingresa al Perú? Ahora, no podemos dejar de lado también el contexto, ¿no? Estamos hablando, pues, el Perú ha sido y sigue siendo un gran mercado, en mi opinión, solo que, bueno, a veces hay, pues, altibajos, ¿no? Que eso tiene que ver con la administración, eso tiene que ver con el gobierno de turno, ¿no? Entonces, claro, si el gobierno de turno no promociona el uso, pues, de estas herramientas jurídicas, ¿no? De estas instituciones, entonces, probablemente eso tendrá, pues, un impacto en el ámbito privado, ¿no? Porque quieras o no, por ejemplo, ¿no? ¿Desde cuándo, pues, hemos ido aprendiendo a buscar, pues, el beneficio fiscal, ¿no? Entonces, ¿de cuándo jugamos con el beneficio fiscal? Claro, primero en personas jurídicas, personas naturales, etcétera, ¿no? Y claro, por el otro lado también, ¿a quién compete justamente fomentar este beneficio? Si no es acaso al ente recaudador, ¿no? La propia SUNAT, ¿no? Es decir, bueno, se puede en su momento optar por estas diferentes alternativas, ¿no? Y claro, habría también que mencionar, y me imagino que el autor lo está pensando, qué tan favorable ha sido en los últimos tiempos, ¿no? La promoción por parte del gobierno de turno, ¿no? Para efectos de hacer uso justamente de este arrendamiento. ¿Cuánto beneficia, cuánto logra, cuánto podemos crecer económicamente, ¿no? Entonces, claro, el derecho indelemente muchas veces lo dejamos en la parte normativa, pero también es interesante hacer pedagogía con el derecho, es decir, ¿cómo le enseñamos? ¿Qué es lo que pretendemos, ¿no? ¿Hacia dónde queremos de una manera u otra beneficiar, conectar, relacionar, ¿no? Entonces, esto nos lleva también a hacer un balance, ¿no? Podríamos decir un balance cada cierta etapa, cada cierto periodo. ¿Qué tan beneficioso ha sido? Y si no lo ha sido, pues, ¿de qué manera lo tenemos que innovar, sustituir, mejorar, cambiar, ¿no? Porque el derecho también tiende a eso, ¿no? Tiende justamente a tener una correlación, no solamente con la parte de los actos sociales, sino también económicos, incluso políticos, ¿no? Y por el otro lado, esto también nos lleva a pensar, aunque él no lo ha dicho directamente, pero se infiere de su trabajo o la reflexión, el análisis económico del derecho, ¿no? ¿En qué medida? Pues justamente estas nuevas pautas nos ayudan a poder justamente en el ámbito mayormente pues de un derecho civil, civil patrimonial, de qué manera pues el derecho termina siendo pues una herramienta eficaz, ¿no? De tal forma que los usuarios sientan pues que efectivamente, ¿no? Esto no solamente vale la pena, sino cómo es que se emplea, cómo se usa, ¿no?
Claro, esto nos lleva a ver, y tal vez no se necesita ir tan lejos para encontrar un poco el sentido, ¿no?, de estas herramientas, en este caso el arrendamiento, una economía, un análisis económico del derecho, un régimen económico, desde cuándo pues se va implementando en el caso de Perú, ¿no? Y claro, indudablemente también, como el autor lo ha mencionado, lo ha presentado en su diapositiva, el derecho comparado, ¿no? ¿Qué sucede en los países donde surge justamente esta institución? Y desde entonces, ¿cuál ha sido, pues, qué es lo que arroja el muestreo, ¿no?, en tanto su implementación ha sido beneficioso, y otros países, ¿no?, que realmente con economías probablemente no tan prósperas, sin embargo han hecho uso de la herramienta y cuánto les ha beneficiado, ¿no? Quiero solamente mencionar que el autor nos indicaba, ¿no? ¿Por qué no se ha podido explotar más el ICI? Bueno, realmente es una pregunta totalmente legítima, ¿no? Es lo mismo que yo me preguntaría el día de hoy, ¿no? Si tenemos la famosa conciliación y ha habido pues todo un cambio de mentalidad, ¿por qué la conciliación no ha sido tan efectiva como se esperaba, ¿no? ¿Qué es lo que ha hecho el Ministerio de Justicia respecto a la primera prueba del uso de esta herramienta en centros, una segunda etapa y probablemente una tercera, ¿no? Sobre todo cuando pues, se buscaba siempre una vía alterna al Poder Judicial para justamente solucionar, ¿no? Y tenemos por ahí al profesor también Felipe Cantuarias, ¿no?, que justamente una crítica bastante severa de la manera como se ha ido desarrollando estos centros, ¿no? Entonces, recapitulando, ¿no?, no solamente la introducción de estos mecanismos o instituciones, sino también su desarrollo y finalmente, a modo de reflexión, abordar pues a modo de balance la conveniencia o no, ¿no?, y de ser positivo, qué se necesitaría para implementarlo de mayor forma, ¿no? Paso a comentar el texto del amigo Eddie Chiriboga, ¿no? Bueno, sí, efectivamente, ¿no? En la parte política hemos tenido congresistas que se jubilaron como congresistas, alcaldes que se jubilaron como alcaldes, y claro, uno diría, bueno, ¿por qué pasa eso? Pasa eso porque las reglas así lo permiten, pues, ¿no? Entonces, esto nos llevaría también a pensar si en adelante no debe haber reelección, ¿no? O debe haber reelección dejando un mandato, o sencillamente como en la vida, pues tiene otra posibilidad de aspirar a otros cargos, pero ya no en el mismo, ¿no? Entonces, esto nos lleva, pues, a propósito de, si bien el punto de motivación o el punto de, diremos así, de introducción al tema de la reelección, el caso del señor Quino, Quino, el caso, por ejemplo, en Chorrillos, el caso en San Borja, donde en proceso electoral, no el reciente, sino el anterior, se presentaba un señor que se había casado 2 veces, ¿no?, y postuló a su segunda mujer como titular para alcaldesa y a su primera mujer como regidora. Bueno, no deja de ser pintoresco, ¿no? Pero si tal vez me pongo fríamente a pensar en referencia a la ley orgánica de elecciones, ¿no?, la 26859, que en su artículo 107, inciso E, sostiene que para el cargo de presidente de la República no pueden presentarse ni la cónyuge ni los parientes consanguíneos hasta el 4º grado, ¿no? Y yo me preguntaría, ¿y por qué no lo aplicamos a todos los cargos políticos? ¿Por qué solamente al presidente? Bueno, porque no es por nada, pero parentesco no es sinónimo de idoneidad, ¿no? Entonces, esto nos invitaría un poco a ajustar, en mi opinión, el tema de la reelección, ¿no? Porque lo que queremos son representantes, pero representantes, como diría, pues, Emmanuel Sieyès, ¿no? Este famoso texto de ¿qué es el tercer estado?, que usted lo puede encontrar en internet, ¿no? Que esos representantes no gobiernen para ellos, ¿no? No hagan espíritu de cuerpo. Lo que queremos es representantes que justamente no se olviden que llegaron ahí gracias a sus electores, ¿no?
Entonces, esto permitiría, pienso yo, una mejor renovación, ¿no? Y claro, no solamente el tema de alcaldes, gobernadores regionales, a nivel, pues, de gobierno nacional, presidente de la República, y no menos cierto también los miembros, pues, del Congreso, ¿no? Entonces, nos llevaría en todo caso a replantear, pienso yo, ¿no? Que si debe haber reelección. Aunque les diré en mi opinión, yo no soy de la idea de reelección. Pienso que el cargo es como la vida, no regresas, pero sí puede postular a otro. En todo caso, es mi pensamiento y en todo caso permito la oportunidad para compartir. Un tema también que mencionaba pues el amigo Chiriboga, ¿no? Respecto, si bien hace mención al texto de la Comisión de Venecia, ¿no? Pero claro, estamos hablando también de países que tienen pues un alto grado de institucionalidad, ¿no? A diferencia de Perú. En Perú más ha superado el personalismo que la institucionalidad, ¿no? Entonces, claro, indudablemente esto nos llevaría también a reformular, bueno, los partidos, ¿no? Que el día de hoy, pues, nos han dado un poco pie para también analizar su consistencia dentro de un sistema, ¿no? Y por el otro lado, pues, la alternancia, ¿no? Si la manera como se deben finalmente llevar estas políticas públicas, ¿no? Y políticas que deben ir de la mano también de una implementación en los diferentes niveles, ¿no? De tal forma que el que llega no dirá, bueno, voy a aprender. No, no tienes nada que aprender, tienes que aplicar, ¿no? Y claro, la idea es que se te ha elegido porque justamente se piensa que eres la persona idónea, ¿no? Claro, lo cual también nos lleva un poco a replantear si solamente hoy son representantes políticos y probablemente adolecen para cumplir otro tipo de labores, entonces habría que hacer una reformulación de la estructura del cargo mismo, de tal manera que se pueda proseguir su desarrollo y luego sea renovado por un proceso que, así como lo llevó, da también por culminada su labor, ¿no? Entonces, ahora, con esto y solamente en las palabras finales, auguro mucho éxito a los autores de cada una de estas ponencias. Pienso yo que, de acuerdo a los documentos que me hizo llegar el profesor Damián, son prometedores, hay que hacer uno que otro reajuste, pero pienso yo que pues en breve probablemente los tengamos culminados, ¿no? Bien, muchas gracias a los organizadores y también al profesor Damián. Muchas gracias, profesor José Gálvez. También muchas gracias a los alumnos que el día de hoy han conformado la mesa 3 y 4. También agradecer al profesor Renzo Nores, también porque ha hecho los comentarios escritos a los trabajos de los alumnos. Y bueno, hemos visto que hay preguntas, pero por temas de tiempo, son las 7:53. Estamos tomando nota de estas preguntas y los alumnos van a seguramente abordarlo en sus trabajos, van a tener en cuenta estas preguntas para poder abordarlo en las presentaciones finales de sus trabajos. Entonces, como último punto de este simposio, pues tenemos las palabras de cierre a cargo del profesor del curso, Damián González. Te doy el pase, Damián. Muchísimas gracias, Claria. Para cerrar, pues quisiera un poco retomar una idea con la que empezamos el día de ayer. Cuando empezamos, pues dijimos que lo que se esperaba de este simposio era que hubieran ideas diversas y propuestas, ¿no? Entonces creo que a lo largo de las 4 mesas que hemos tenido entre el día jueves y hoy, que han transcurrido desde historia del derecho tributario, que han tenido que ver también con temas de género, historia del derecho, que han tenido que ver el día de hoy pues con temas territoriales, temas coloniales, y en la mesa que acabamos de ver pues una diversidad de temas que tienen que ver con institucionalidad, que tienen que ver con tipos de contratos. Considero que lo que estamos viendo aquí es una serie de propuestas novedosas, una serie de propuestas que pueden permitirnos a quienes nos dedicamos a investigar la historia del derecho
a mirar un poco más allá, ¿no? Quiero dejar claro que esto que hemos visto en estos 2 días es una muestra, una muy buena muestra, diría yo, de la gran cantidad de trabajos y de perspectivas que tienen nuestros alumnos y alumnas en nuestro curso de Historia del Derecho. Así que quiero agradecerle nuevamente a cada una de las ponentes y los ponentes que muy valientemente se han atrevido a estar aquí, presentar sus trabajos, compartirlos, someterlos a escrutinio de los comentaristas y han estado, pues creo yo, muy bien presentando. Y por otro lado, quiero agradecerle también a los profesores que han aceptado el hecho de poder estar aquí presentes y poder hacer comentarios a los trabajos. El profesor Francisco Ruiz de Castilla, a profesora Pamela Cachavilani, al profesor Renzo Nores y como no, al profesor Francisco Álvarez Montero. Muchas gracias por haber estado aquí y por haber, pues, dado un poco de sus opiniones a nuestros alumnos y nuestras alumnas. Escuché hace mucho tiempo, recuerdo que alguna vez decían que la historia del derecho era una rama pues bastante subalterna en nuestro país. Pues vemos con este simposio, este pequeño espacio, que podemos hacer cosas para que esto ya no sea así, y todo lo contrario, la reflexión histórico-jurídica, la reflexión interdisciplinaria pueda ganar mayores espacios en nuestro país y sobre todo en nuestros estudios jurídicos. Así que con esa idea y con mucha esperanza, pues doy como clausurado este pequeño simposio, este primer simposio, y espero que muy pronto, el año que viene, nos veamos en el segundo simposio de estudiantes de Historia del Derecho de nuestra universidad. Muchísimas gracias y nos vemos muy pronto. Ok, gracias. Muchas Gracias. gracias.